Y hoy nuestra invitada nos va a contar sobre cómo el distrito de Ancón, no cualquier distrito, el de Ancón, podría convertirse en la primera comunidad sostenible de Lima. ¡Wow! Para esto vamos a repasar primero algunas de las metas del ODS 11, que es Ciudades y Comunidades Sostenibles. Ese es su título. Por ejemplo, la meta 7 del objetivo 11, o sea, es que de aquí a 2030 se proporcione acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y niños, por obvias razones, y bueno, personas de edad y personas con discapacidad. Claro, personas de edad nos referimos a adultos mayores, ¿no? Considerando que ya estamos en el año 2021, y nos quedan 9 años nada más para alcanzar esta meta del ODS 11. ¿Ustedes creen que nuestro país, o sea Perú, o la ciudad en la que viven, porque podría ser que nos escuchan desde otros países, ya tienen una comunidad sostenible? A ver, Majo, hay que preguntarle a la gente. Creo que mejor le preguntamos por redes sociales. Y también para nuestra invitada de hoy, es una muy buena pregunta. Así que sin más, en este tercer episodio del podcast tenemos de invitada a Giovanna Castanino, licenciada en Ciencias Internacionales, fundadora y presidenta de la organización Desarrollo Urbano Sostenible. ¡Qué loco! Un gusto saludarte, un gusto poder entrevistarte, Giovanna. Gracias por acompañarnos. No, bueno, el gusto es mío, de verdad. Un millón de gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos. Nos gustaría saber un poco más sobre a qué se dedican en Desarrollo Urbano Sostenible DUS. La Organización Desarrollo Urbano Sostenible nace por una evidente necesidad de crear dentro del sistema peruano un modelo no solo de sostenibilidad, sino un modelo, como lo indica la ODS 11, entre otras cosas, que hay que priorizar, digamos, ¿no? La calidad de vida para el ciudadano. Y crear de alguna forma una igualdad que nos permita un desarrollo igualitario dentro de nuestra sociedad, dar oportunidades a los que no tienen. Entonces es así como nosotros creamos la organización, basado en lineamientos que se establecen en la sostenibilidad, pero también en modelos que han sido efectivos cuando han sido creados dentro de otros países modelos, por ejemplo como Holanda, como Suiza, Alemania, Canadá, donde tienen sistemas sostenibles y urbanos que llegan realmente a toda la comunidad. Entonces, de ahí es donde nosotros, digamos que partimos, digamos, para poder establecer modelos que nos permitan de alguna forma demostrar dentro de Perú de que podemos, digamos, establecer lineamientos claros, ¿no? Esa es la idea cuando se implementó y se creó la organización, ¿no? Ya, y bueno, ahora que nos estás comentando que la organización trabaja bajo los lineamientos de los ODS, ¿no? De la Agenda 2030, nos gustaría como que ahondes, que nos puedas comentar un poquito más sobre ¿qué tan importante es para ustedes trabajar alineados, pero exclusivamente al ODS 11? La ODS 11 tiene una particularidad y creo que es sumamente importante, porque es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, ¿no? En principio es llegar a tener viviendas accesibles, ¿no? Para todos. ¿Cómo hacemos nosotros para poder reducir esos, por ejemplo, tenemos 5 millones de familias en Lima y su periferia que viven en asentamientos humanos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a revertir eso? ¿O podríamos llegar a revertir o reducir o eliminar de alguna forma que sigan creciendo estos asentamientos humanos que obviamente no tienen todos los servicios básicos, como es luz, agua, ¿no? Ahora que estamos viviendo ya una nueva era post pandemia, ¿cómo es que se establece esto? Esto se establece a través de una herramienta muy importante, que
que es una planificación territorial. Esta planificación territorial se da en ámbitos de distritos, es decir, un distrito como el distrito de Ancón, yo evalúo cuál es su potencial, cuánto tiene de urbano, cuánto tiene por convertir urbano y cuánto tengo yo de expansión para poder hacer crecer ese distrito. En esa distribución territorial yo voy a poder determinar cómo es que, de acuerdo a las características, por ejemplo, geográficas, y ahí es donde yo, por ejemplo, implemento todo lo que es el cuidado del medio ambiente, prevención de desastres climáticos, ¿no? Entonces, en este territorio, yo básicamente lo que yo hago es distribuirlo de la forma más adecuada, ¿no? Y empiezo ¿cómo? ¿Cuáles son los servicios básicos que le faltan? Le falta, por ejemplo, en el caso básicamente de Ancón, Ancón es un distrito que cuenta solo con 6 horas de servicios de agua diarios. Hoy día, que estamos viviendo una etapa de pandemia tan complicada, ¿crees que es difícil poder cumplir con los lineamientos sanitarios? Claro que sí. O sea, de hecho son personas o familias que están completamente expuestas a contraer el COVID, porque yo no tengo agua las 24 horas del día y la tengo muy limitada, sin considerar que en su gran mayoría los asentamientos humanos compran el agua por cilindros. Increíblemente, esa agua, que no es potable, vale el doble del agua potable que nosotros tenemos en nuestras viviendas. Entonces, por ejemplo, ahí hay una brecha importantísima que hay que cubrir, ¿no? Lo mismo sucede con el servicio de energía. Está limitado, no llega a todos los hogares, ¿no? Y ni qué decir de lo que es Internet. Por ejemplo, el 70% de la población no tiene Internet en sus hogares. Cabe decir que ellos compran los megas. Pero al comprar yo los megas, tengo megas muy limitados. No tengo acceso. Yo me pongo a pensar, si yo trabajo o si mi hijo va al colegio, ¿cómo es que él puede estudiar libremente en un celular o, en el mejor de los casos, en una computadora o laptop, si es que no tengo internet en casa? Entonces, esas son las brechas que la ODS te enmarca para que tú puedas de alguna forma trabajarlas. Entonces, ¿cuál es nuestra función como DUS? Primero, darle al gobierno local, cabe decir al distrito de Ancón, la herramienta principal para que pueda establecer una agenda de ejecución. ¿Ya? Ancón, la última década, ha creado de la mano con el Estado diversos proyectos, megaproyectos, como el Parque Industrial Pía, como 11.000 viviendas sociales, ¿no? Hay un proyecto del Ministerio de Transporte que se llama El Tambo, pero nada de esto se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Porque no tienen el servicio indispensable que es el agua. Entonces nosotros, a través del plan de desarrollo urbano sostenible que se va a donar, lo que hace DUS es captar recursos internacionales y nacionales, y con un equipo técnico de primer nivel, cabe decir expertos, ¿no?, en la creación de ciudades urbanas sostenibles, evalúan todo lo que necesitan y cómo es que lo tiene que empezar a implementar. Entonces, nuestra primera prioridad, de acuerdo al diagnóstico que se ha preliminarmente hecho, porque todavía no hemos entrado a la etapa ejecutiva, es el agua. Nosotros sabemos que si a través del gobierno central creamos el proyecto del agua, que ya en la última década han habido 3 proyectos de agua y que no se han dado. O sea, se creó todo el plan y quedó ahí. Lamentablemente hubo un cambio de gestión y vino la nueva gestión y creó uno nuevo, pero no ejecutó el que podía haber ejecutado. Entonces, son deficiencias que nosotros vemos que existen dentro de Perú y que tienen que ir siendo enmendadas. O sea, tenemos que darnos cuenta de que estos errores no deben cometerse, ¿no? Entonces, vamos a priorizar el proyecto del agua. Una vez que el proyecto del agua ya esté, obviamente vamos a evaluar que se termine de implementar los servicios de luz y la banda ancha.
para nosotros convocar empresas que cuentan con estos servicios y que quieren ser aliados estratégicos de nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos en el tiempo van a ver un beneficio, pero un doble beneficio, porque tú no solamente estás dando un servicio que va a ser retribuido económicamente como empresa, que yo entiendo que es justo que lo tengan, pero vas a suplir, digamos, un servicio que no tiene una comunidad, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer de una forma planificada, organizada, que está dentro de todo el plan estructurado. Entonces, este servicio elemental, que es la banda ancha, para que todas las viviendas tengan oportunidad, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el distrito de Ancón esté preparado para poder tener todos los proyectos que se requieren. Eso, me va a encantar escuchar esta entrevista y en 5 años darme cuenta de todo lo que ha avanzado Ancón y de qué cosas más se van a poder hacer con estos proyectos. Muchas gracias, Giovanna, por contarnos y por animarnos a mejorar nuestras ciudades y empezar sobre todo desde casa. Así que nos gustaría también que nos puedas comentar cómo encontramos a DUS en redes sociales o cómo contactarlos de manera directa. Tal vez alguien más se quiere sumar con su experiencia a esta organización o a la iniciativa de Ancón específicamente. Sí, bueno, nosotros nos encuentran en redes en dus.pe, estamos en fanpage, en Facebook, estamos en Instagram, en LinkedIn también para los profesionales que desean seguirnos, la página web dus.pe, ¿no? Entonces, felices de verdad recibir todas las recomendaciones, opiniones. Nosotros estamos atentos, ¿no?, a la opinión de toda la población, más si tienen el entusiasmo de querer sumarse, digamos, ¿no?, tener mayores esfuerzos. Entonces, bueno, ahí estamos, atentos a los que quieran unirse. Perfecto, muchas gracias Giovanna por el tiempo y por todo lo que nos has podido decir en esta entrevista. No, 1.000.000 de gracias a ustedes, de verdad, a disposición para cuando deseen. Majito, y después de hablar ya con Giovanna, me he quedado pensando, ¿tú conoces Ancón? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que soy una limañita básica? Pues sí lo soy, porque no conozco. No, mentira. La verdad es que he estado en una playa muy cerca, en la playa Santa Rosa, porque mi familia tenía un terreno cerca de ahí, pero nunca en Ancón. Ajá. Así que creo que esta es una razón más para conocer otros distritos a los que aún no he llegado. Pero más que eso, quiero saber, ¿qué te parece la propuesta de DUS para el futuro, centrado más que todo en ese distrito de Ancón? Antes de responder la pregunta, solo quiero decir que sí es bien limeñita Basics. Ay, qué pesada. Y dicho eso, porque no me vas a interrumpir, me parece muy, muy interesante porque, como le dije a Giovanna, hay realidades que uno no se da cuenta que existen porque no te pasan, ¿no? Entonces... O porque no te informan. La propuesta... O porque no te informan. O porque estás contento en tu zona de confort y no ves más allá. Exacto, muchas gracias, Majo. Porque eso es cierto, también no tienes que vivir algo como para conocer que existe. Así es. Ustedes saben que existe en Nueva York y no han ido, no muchos de ustedes, entonces. Mónica, yo sé que existe en Nueva York y no he ido. Alguien que le sirva agua. Producción. Ya, no, pero sí, me parece interesante eso de DUS porque visibiliza lo que está pasando y aparte tienen un plan integrado, pues, ¿no? Tanto salud, servicios básicos, educación, etc. Entonces, me parece que si logran hacer todo lo que se proponen, todo lo que está en el plan, Ancón va a ser la primera ciudad sostenible de Perú. Así es. Y, ¿por qué no? Será súper chévere.